¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Ponce Rivera y Chávez, soy licenciado en Derecho y me dedico a la defensa fiscal. En esta ocasión quiero hacer unos comentarios sobre una nota publicada hace unos días, la semana pasada, con el titular "Tipificar defraudación fiscal como delincuencia organizada haría pagar justos por pecadores". Esto lo dijo el líder de una agrupación empresarial en donde pidió a los legisladores que no discutan y aprueben de forma fast track las reformas relativas a la defraudación fiscal en la que se propone tipificarla como delincuencia organizada. El señalamiento de esta agrupación empresarial o del líder empresarial de esta agrupación no denota más que una de dos cosas: o desconocimiento del tema, o que los defraudadores fiscales, llámense compradores y vendedores de facturas que amparan operaciones inexistentes, están inmersos en esas agrupaciones. Voy a explicar por qué, y lo que voy a decir lo dice alguien conocedor del tema. Únicamente como referencia quiero comentar que desde el año 2014, año en que se adicionó el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, nosotros empezamos a abordar este tema. Y como muestra, aquí tenemos una constancia en donde nosotros participamos en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema Facturas compradas y estrategias fiscales riesgosas, junio de 2014. Aquí tenemos otra constancia de participación en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Celaya, con el tema Facturas compradas y estrategias fiscales riesgosas, duración de 4 horas, agosto de 2014. Y aquí tenemos otra en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, con el tema Estrategias fiscales, ¿qué está haciendo el SAT para combatirlas? 19 de mayo de 2015, entre muchas otras conferencias que impartimos desde 2014, 2015, 2016 y hasta el día de hoy, en donde hemos abordado el tema de las facturas que amparan operaciones inexistentes, dando siempre consejos para que quienes han caído en esa situación por desconocimiento, por mala asesoría, por lo que quieras, y que el día de hoy, el día en el que toman el curso, se dan cuenta del problema en el que están y pretenden corregir su situación fiscal, puedan hacerlo, que tengan las herramientas para corregir su situación fiscal y salir de esa conducta delictiva en la que se encuentran inmersos. Entonces, de lo que estamos hablando, tengo el conocimiento del tema y un conocimiento amplio y profundo. Bien, la propuesta de reforma que se está discutiendo en estos momentos es la relativa a incorporar el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos de delincuencia organizada. Y esto ha causado mucho temor entre la población, entre personas que se dicen expertos fiscalistas, pero un temor totalmente infundado, o más bien un temor fundado en el desconocimiento, en la ignorancia. Y voy a explicar por qué. La propuesta de reforma, sí, incorpora los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es decir, quienes defrauden al fisco, quienes se coloquen en los supuestos de los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, podrán ser considerados como miembros de la delincuencia organizada y sancionados en ese sentido. Pero, primero, para que alguien sea considerado miembro de la delincuencia organizada, tiene que realizar las conductas de manera organizada, de manera reiterada, de manera permanente, y tienen que estar organizados, de hecho, por lo menos 3 o más personas. Entonces, por ahí hay quien dice que no pagar impuestos ya va a ser delincuencia organizada. No. No pagar impuestos, para empezar, no pagar impuestos no es defraudación fiscal. El artículo 108 del Código Fiscal claramente dice que comete defraudación fiscal quien con el uso de engaños o el aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de alguna contribución. Quien con el uso de engaños o aprovechamiento de errores. Entonces, no pagar impuestos no es defraudación fiscal. No pagar impuestos haciendo uso de engaños, eso es defraudación fiscal. Y luego el artículo 109 habla de conductas equiparables a la defraudación fiscal, y ahí dice que, por ejemplo, quien en una declaración manifieste ingresos menores a los realmente obtenidos, o quien manifieste deducciones mayores a las realmente efectuadas,
se considera que eso es equiparable a defraudación fiscal. Entonces, no pagar impuestos nada más no es defraudación fiscal equiparada. Pero si yo en mi declaración consigno ingresos menores a los reales o consigno deducciones mayores a las reales y eso provoca que pague menos impuestos, entonces sí estoy defraudando al fisco. Bien, entonces primero hay que tener claro qué dice el 108 y qué dice el 109 para saber lo que es defraudación fiscal. Ahora, si estas conductas de defraudación fiscal se realizan de manera reiterada, de manera permanente y para realizarlas estamos organizadas de hecho 3 o más personas, entonces sí caemos en la delincuencia organizada. Pero si una sola persona evade al fisco, no es delincuencia organizada. Ahora, esta reforma va dirigida, tiene dedicatoria y va para aquellos que venden y compran facturas falsas, comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esta reforma va dedicada a ellos, no a cualquier contribuyente. Bien, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que va dedicada a ellos? Porque lo que se pretende adicionar en el artículo 2 del... Primero en el Código Fiscal, porque vamos en el orden temático, no en el orden que está en la iniciativa. En el orden temático, el Código Fiscal se pretende modificar para eliminar el artículo 113, fracción tercera, que dice que es delito fiscal quien adquiera en comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Pero eso lo elimina de ahí para pasarlo al nuevo artículo 113 bis. El 113 bis sanciona con prisión actualmente sanciona con prisión a quienes expiden, emiten o enajenan comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se supone que se movió ahí el año pasado, en junio hace unos meses, en mayo de 2019, para darle una pena mayor a quienes venden, expiden o enajenan este tipo de comprobantes. Y para los que los compran, la pena se mantenía un poco abajo. Lo que quieren hacer ahorita es que a los que compran este tipo de comprobantes también aumentarles la pena, por eso los pasan al 113 bis y entonces, y además aumentaría la pena de 5 a 8 años de prisión a quienes expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y además dice que este delito se podrá perseguir de manera simultánea al de lavado de dinero, porque cuando se compran facturas se está lavando dinero. Bien, entonces en el Código Fiscal nos dice que se aumenta la pena para quienes compran facturas. Luego, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, se pretende agregar dos fracciones. Una que dice que serán considerados delitos de delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, prevista en el artículo 109, fracción 1 y fracción 4. ¿Qué dice la fracción 4 del 109 del Código Fiscal? Dice que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien simule actos o contratos para obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Para quien compre o vende facturas, eso es defraudación fiscal equiparada. Y entonces dice que esto será delito de delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo señalado en la fracción 3 del artículo 108. Más o menos esto es 7.8 millones de pesos. Entonces, no cualquiera que evada al fisco va a ser considerado como de la delincuencia organizada. Para empezar, tiene que haber 3 o más personas y luego tendría que estar en el supuesto del 109 fracción cuarta, que compra o vende facturas y que el monto de las facturas falsas o el monto de lo evadido sea superior a 7.8 millones de pesos. Y esto hay que aclararlo porque también hay mucho temor de todo el mundo en donde dicen, es que yo no sé si en algún momento mi proveedor sale en el listado de EFOS, de empresas que facturan operaciones inexistentes, y entonces ya van a decir que yo soy de la delincuencia organizada. A ver, no. Cuando alguien sale en el listado de EFOS es porque la autoridad ya lo analizó y ya tiene elementos suficientes para presumir que las operaciones que amparan sus comprobantes son inexistentes. Y de ahí inicia un procedimiento, artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y el procedimiento marca que se le va a notificar a ese contribuyente que emitió el comprobante y le van a dar oportunidad de que desvirtúe las presunciones.
Si no las desvirtúa, entonces ya se emite un oficio en donde le dicen definitivamente tus comprobantes ampararon operaciones inexistentes. Se publica su nombre en el diario oficial de la Federación y entonces surte el efecto de que todos los comprobantes emitidos por ese contribuyente no producen efectos fiscales. Y todos los contribuyentes, todos tenemos que revisar esos listados publicados en el diario oficial para que si en algún momento vemos que ahí sale un proveedor nuestro y la operación fue real, sigamos el procedimiento marcado en las reglas, en la resolución miscelánea fiscal, para aclarar que esa operación que yo realicé con ese proveedor que salió en el listado sí fue real. Y ahí se acaba el problema. ¿Bien? Pero si la factura fue falsa, si mi proveedor efectivamente simuló operaciones y cuando sale su nombre publicado en el listado yo no demuestro que la operación fue real porque no fue real, o trato de demostrar que fue real cuando no fue real, no lo voy a lograr, y entonces ahí es cuando continúa el procedimiento. ¿Qué dice el 69B del Código Fiscal de la Federación? Es muy claro. Dice, para quienes no desvirtúen, quienes no demuestren que la operación fue real en los 30 días siguientes a la fecha en la que se publicó el listado definitivo en el Diario Oficial de la Federación, en cualquier momento la autoridad les podrá practicar una revisión para cobrarles las cantidades que deben, porque usaron un comprobante falso. ¿Bien? Entonces, te van a revisar y ahí tienes oportunidad de corregir tu situación fiscal, de pagar lo que defraudaste, lo que evadiste. Si no lo haces, bueno, se va a determinar un crédito fiscal. Si no te corriges durante la revisión, se va a determinar un crédito fiscal, te lo van a notificar y vas a tener plazo para pagarlo o garantizarlo. Claro, lo podrás impugnar, pero ¿con qué fin si la operación fue inexistente? Ahora, si la autoridad ve que no vas a pagar, que no quieres pagar, es entonces cuando puede decidir hacer penal el asunto y hacer una querella por defraudación fiscal equiparada, porque el 69B dice que el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes se considera que es un acto jurídico simulado. Entonces, en ese momento podrá iniciar el procedimiento penal. Ahora, ese comprobante falso que tú dedujiste y acreditaste, esa conducta la hiciste de manera reiterada, de manera permanente, organizada con 3 o más personas, bueno, entonces sí, cuidado, porque podrá ser considerado como de la delincuencia organizada. Y además el monto de lo que evadiste es superior a 7.8 millones de pesos, entonces sí, cuidado, porque podrá ser considerado como miembro de la delincuencia organizada. Pero sí, el temor que tienen muchos, si es un comprobante de 10,000 pesos, de 800 pesos, de 20,000 pesos, un comprobante, no realizas esas conductas de forma permanente y reiterada, no estás organizado con 3 o más personas para realizar esas conductas, entonces no tienes de qué temer, no vas a ser considerado de la delincuencia organizada. Además, al gobierno, a la autoridad, no le va a interesar gastar recursos en ti que compraste un comprobante falso de 20,000 pesos. No. A ti que compraste comprobantes falsos por montos menores, te va a mandar una invitación para decirte: ven a nuestras oficinas, ya sabemos que has comprado facturas, todas estas suman 300,000 pesos, 800,000 pesos, 2 millones de pesos, corrígete o te vamos a enviar una revisión fiscal, te vamos a cobrar, te podemos meter a la cárcel. Entonces va a usar la invitación para amenazarte y que te corrijas. No va a llegar al grado de tenerte señalado como miembro de la delincuencia organizada, entonces no tengas ese temor. Bueno, rápidamente siguiendo con el proyecto de reforma, dice se pretende reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para decir que serán delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, la defraudación fiscal y sus equiparables, 108 y 109 del Código Fiscal, cuando lo defraudado supere 7.8 millones de pesos, y también ameritará prisión preventiva oficiosa el delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que ya comentamos. Se pretende reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para decir que no serán procedentes los acuerdos reparatorios para defraudación fiscal equiparada y uso de comprobantes falsos. La suspensión condicional también será improcedente cuando esté la investigación o el proceso de estos delitos, y solamente aplicará el criterio de oportunidad en los delitos fiscales cuando el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final. Nuevamente, esto va dirigido a los que compran y venden facturas,
Porque el que vende facturas utiliza prestanombres, su nombre no aparece, el dueño del negocio no aparece en los comprobantes falsos, en las personas morales que utilizan para vender y expedir comprobantes falsos, no aparece. Lo que quieren con esto es que cuando detengan, sujeten a proceso al prestanombres que está en 20 o 50 o 100 razones sociales y que han expedido comprobantes por miles de millones de pesos, comprobantes falsos, lo traigan a juicio y le digan: dinos quién es el verdadero dueño del negocio, dinos quién es. Y entonces él, al revelar el nombre del verdadero dueño del negocio, del beneficiario final, es cuando se le aplicará el criterio de oportunidad. Pero a ver, lo que andan diciendo es que si yo dedujo un comprobante falso o si yo no pago impuestos, esto no es para ellos. Esto no es para ellos porque, a ver, si una persona que no pagó impuestos, ¿quién es el beneficiario final? Es él. Aquí no hay de que te perdonamos a ti o tenemos un criterio de oportunidad si nos dices quién es el beneficiario final. No, esto va dirigido para quienes venden y compran facturas. Bien, entonces, bueno, brevemente, rápidamente, este ha sido un análisis de la propuesta de reforma y en donde vemos que tiene dedicatoria, va dirigida. Los líderes empresariales que se están quejando de esta reforma, incluso hay algunos abogados supuestamente fiscalistas que se andan quejando de esta propuesta de reforma, bueno, no denotan, como lo dije al principio, el desconocimiento de la exposición de motivos y de la materia, del Código Penal, del Código Fiscal, o lo que evidencian es que están metidos en cuestiones de defraudación fiscal, en cuestiones de compra y venta de facturas falsas, porque no habría otro motivo para que alguien se oponga a esas medidas. Quienes compran y venden facturas están evadiendo al fisco en cantidades millonarias. El SAT habla de que al año se evaden alrededor de 2 billones de pesos por el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Eso te afecta a ti, me afecta a mí y nos afecta a todos, porque es dinero que deberían estar contribuyendo al gasto público y no lo están haciendo. Y el que no lo hagan ellos nos hace pesada la carga a los que sí cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, porque gracias a ese boquete que están dejando, la carga fiscal sigue siendo pesada para todos los que sí contribuimos como lo marca la ley. Entonces, si yo cumplo con mis obligaciones fiscales, no tengo por qué oponerme a esas modificaciones. De hecho, las aplaudo y las celebro porque está bien que se sancione y que se persiga como miembros de la delincuencia organizada a quienes venden facturas falsas, porque esos son delincuentes, miembros de la delincuencia organizada. Y esto no lo está diciendo el gobierno actual. Lean la iniciativa, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, en septiembre de 2013, respecto de la reforma aprobada en 2014, cuando se creó el 69 del Código Fiscal de la Federación. En la exposición de motivos se habla de los que venden facturas como grupos criminales, como delincuencia organizada, y ahí da toda la descripción de cómo operan. No es nuevo, no es algo que ahorita por primera vez se le esté ocurriendo a los legisladores, no, eso ya viene desde antes. Esta reforma no es producto del actual gobierno, de la Cuarta Transformación, no. Esto es algo que ya se venía preparando y es el momento de endurecer las medidas, de darle más herramientas a las autoridades y por eso ahora los van a incluir como miembros de la delincuencia organizada. También esto no significa que por fin, hasta que se aprueben estas reformas, se les va a poder combatir. No, el día de hoy ya se les podría combatir y se les podría catalogar como miembros de la delincuencia organizada a los que venden facturas falsas y todos estos esquemas de evasión fiscal, porque están organizados, de hecho, son 3 o más personas y lo que hacen es cometer una conducta ilícita, defraudación fiscal equiparada, 109 fracción cuarta del Código Fiscal, y el dinero que les genera esa actividad ilícita, las ganancias que les genera esa actividad ilícita, son recursos de procedencia ilícita. Entonces, están lavando dinero, 3 o más personas, realizando conductas ilícitas de manera reiterada, y eso ya está en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es decir, el día de hoy ya pueden ser considerados como miembros de la delincuencia organizada los que venden facturas falsas. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, en septiembre de 2018, que lo enviamos a la Prodecon dentro de la convocatoria que hizo la Prodecon de un foro abierto denominado Corrupción e Empresas Fantasmas.
Lo pueden ver en nuestra página de internet www.actividadesvulnerables.com/blog. Ahí van a encontrar la publicación del 25 de septiembre de 2018, en donde decimos que no era necesario hacer esas reformas, pero bueno, si las están haciendo es porque la autoridad va en serio y va contra ese tema. La autoridad no va a gastar recursos en un defraudador o en alguien que evade al fisco por pocos pesos. No, le interesan a los que han defraudado y evadido millones de pesos. Y esta reforma tiene esa dedicatoria. Entonces, la única forma en la que esas reformas no te hagan daño es que tengas una situación fiscal limpia, impecable, apegada a derecho. Ahora, no es que aquí yo diga, me espante y diga, no, los defraudadores fiscales. No. A ver, mucha gente ha caído en esas situaciones. Puede ser por desconocimiento, puede ser por una mala asesoría, porque el empresario, ¿a qué se dedica? A trabajar. ¿Qué sabe? Lo que sabe hacer, su área, el giro en el que se desenvuelve. No conoce de cuestiones fiscales, para eso tiene un abogado, tiene un contador, un fiscalista que lo asesora. Y los que venden facturas se han disfrazado de fiscalistas, de asesores, y llegan con este empresario que no sabe de cuestiones técnicas, de cuestiones fiscales, y el empresario, el supuesto fiscalista, engaña, engatusa, estafa al empresario y le dice: yo te vendo una estrategia blindada, segura, con la que vas a pagar menos impuestos. Mira mis clientes, entidades de gobierno, empresas grandes, tengo todo lo que quieras, tengo 50 razones sociales con el objeto social que tú gustes. Bien, engaña al empresario, y el empresario, bueno, que piensa que está frente a un fiscalista, pues le cree. Claro, sabe, tampoco es tan inocente, no sabe que eso es algo indebido, pero le cree al fiscalista porque el fiscalista lo engañó, bueno, el supuesto fiscalista. Entonces, esas personas, si el día de hoy se dan cuenta que están en peligro, que están en riesgo, los que compraron esas facturas falsas y quieren corregir su situación fiscal y quieren poner a salvo su libertad, su patrimonio, su dinero, su negocio, lo pueden hacer. Es posible, y es algo en lo que nosotros en Defensa Fiscal los podemos ayudar. Prestamos ese servicio profesional. Al que vende las facturas, a ese no, porque ese sabe, ese está consciente del daño que está haciendo, del delito que está cometiendo, y lo hace con dolo, con intención, y no quiere corregir su conducta. Entonces, esos que los persigan como miembros de la delincuencia organizada. Nosotros nos dirigimos al contribuyente que quiere hacer las cosas bien, que ya se dio cuenta del error y que quiere corregir su situación fiscal. Si en este momento toma conciencia, se da cuenta del error en el que está, de la situación tan peligrosa en la que está, de los peligros que lo acechan, y quiere corregir su situación fiscal, el momento de hacerlo es ahora, antes de que entren en vigor esas reformas, antes de que la autoridad empiece con fuerza y con contundencia las acciones en contra de quienes han comprado y vendido facturas, porque la autoridad va a ir parejo contra los que compran y contra los que venden. Entonces, la forma de salvarte es corrigiendo tu situación fiscal en este momento. Eso es posible. Si tú te esperas a que entren en vigor las reformas, a que la autoridad empiece sus actuaciones, a que estés en el proceso penal, en donde ya te están catalogando como miembro de la delincuencia organizada y ya tienes prisión preventiva oficiosa y ya no hay medios reparatorios, y eso ya va a ser demasiado tarde. Ya no habrá mucho que hacer. Te van a decir los abogados, hay que ampararse, hay que impugnar la constitucionalidad de la reforma. Eso no va a servir. ¿Por qué? Porque la autoridad del gobierno ahorita necesita dinero, y lo ha dicho claramente con todas sus palabras y sus letras. No vamos a aumentar impuestos, pero vamos a combatir la evasión fiscal. ¿Y dónde está la evasión fiscal? En los que han comprado y en los que han vendido facturas. Ya están anunciando contra quién van. Date cuenta, si estás en una situación de riesgo, corrige tu situación fiscal. Tienes oportunidad de salvarte, de ponerte a salvo ahora, a tiempo. Te invito al curso que vamos a dar el 23 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México, en donde vamos a tocar 3 temas que están muy relacionados y que tienen que ver con esto: cartas de invitación, facturas falsas, cartas de invitación y facturas falsas. 23 de septiembre de 2019, mayores informes en el teléfono 22 22 43 22 11.
y también en el teléfono 55 55 43 53 78. Te invito a que asistas a ese curso. Son 5 horas, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Vas a aprender muchísimo y vas a tener elementos y herramientas para defenderte del fisco. Nada más te menciono un libro que nosotros escribimos en 2016, titulado La nueva defensa fiscal, y dice Mexicanos invencibles ante el fisco. En este libro, en varios de sus capítulos, tocamos el tema de las operaciones inexistentes, de las estrategias riesgosas. Mira cómo desde entonces hablamos de los policías encubiertos, de la intervención de comunicaciones privadas, temas que ahorita están sonando y que desde entonces nosotros ya los anticipábamos, y aquí damos tips, consejos, los analizamos para saber qué hacer ante esas situaciones y prevenir problemas. Otro libro reciente de este año, La trampa de las facturas compradas. Por eso digo, hablo con el conocimiento del tema. Este libro, publicado hace unos meses, en 2019, en este libro abordamos todas las consecuencias para quienes intervienen en el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Los que los venden, los que los compran, los socios de las personas morales que los compran, los contadores de las personas morales que los compran, los socios, los accionistas, quienes cobran las comisiones, todos. Para todos hay consecuencias legales y están señaladas en este libro. Por eso decimos que no son necesarias las reformas, que desde ahorita ya se puede combatir a quienes compran y venden facturas. Y este libro, Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, experto en la protección, defensa y conservación del patrimonio, negocios y libertad de los contribuyentes. Porque es posible proteger y conservar el negocio, dinero, libertad y patrimonio de los contribuyentes, aunque en este momento se encuentren con irregularidades fiscales. Si en este momento se actúa, se puede corregir la situación y se puede proteger y poner a salvo de manera segura al 100% el dinero, patrimonio y libertad de los contribuyentes. Pero tiene que ser antes de, ya cuando estés en el proceso, ya muy complicado será. Y además te va a salir más caro. Entonces, los invito a que conozcan los libros, a que acudan al curso y a que no tengamos miedo. Nosotros en el despacho, nuestros clientes, no tenemos miedo de esas propuestas de reforma, porque sabemos hacer las cosas, sabemos que si las cosas se hacen bien, no hay por qué tener temor, porque nunca me van a considerar como miembro de la delincuencia organizada. Bien, pues muchas gracias por acompañarme en este video, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.